Sin problema. Muchas gracias, Juanjo, por la presentación. Voy a ir compartiendo pues un poco de lo que quería hablaros yo hoy. No os he copiado el título, pero bueno, tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. Y yo le he puesto el nombre Visibilidad LGTB, ser lesbiana y docente, ¿no? Porque al final es algo que llama la atención bastante. Entonces, pues lo primero, gracias por dejarme este espacio, porque siempre es muy interesante que se nos escuche, pero sobre todo que nos dejen lugar, porque no siempre es fácil que encontremos un espacio donde ser escuchados y escuchadas. Entonces, muchas gracias a la organización y a todas aquellas personas que se han apuntado y que han mostrado su interés en estar aquí. Bueno, yo, como soy profe, pues también voy a seguir un poco los índices y me voy a adecuar un poco a lo que sería una clase, porque al final siempre intento hablar de una forma ordenada y me gustaría tocar, pues estos puntos, ¿no? El primero sería la realidad sociolaboral, un poco para situarnos en lo que es el contexto que nos ocupa. El segundo son razones de la discriminación. Tercero, salir del armario en un claustro. Cuarto, salir del armario en clase y qué pasa con el PIB parental. 5, visibilización de referentes y la cultura como motor de cambio. Y 6 son conclusiones, pero si queda espacio dejaremos un hueco de preguntas para aquellas personas que tengan algún tipo de duda y yo no tengo ningún problema en contestar a lo que haga falta. ¿De acuerdo? Entonces, paso al punto 1. Perdón. La realidad sociolaboral. Bueno, pues lo primero que ocurre cuando entramos en cualquier lugar a trabajar, no solo como docente, sino en cualquier espacio público donde una persona tiene que salir del armario, se encuentra con esta situación. Esta ilustración es de una amiga mía que se llama Teresa Castro y que la verdad es que tiene una ilustración activista, pasaría a llamarse lo que consideramos artivismo, ¿no? Porque es arte activista. Y bueno, justo el otro día, que era el Día de la Visibilidad Lésbica, el 26 de abril, compartía esta ilustración, ¿no? Y dice, mar de fondo, no tengo nada en contra, pero eres LGTB. Entonces, la cuestión está en que las personas LGTB nos encontramos constantemente con una situación muy parecida a esta. Todo el mundo parece que hay una aceptación general, buena, que las leyes LGTB van viento en popa. Es más, ahora hace poquito pues, se dio por aprobada la ley trans. Bueno, la mal llevada ley trans porque realmente es para todo el colectivo LGTB. Lo que pasa es que se ha enfocado en el colectivo trans sobre todo, pero también las mujeres lesbianas hemos ganado mucho con esa ley, sobre todo en el tema de la maternidad. Entonces, bueno, parece que España es un lugar donde las leyes funcionan muy bien. Sin embargo, cuando salimos del marco legal, nos encontramos situaciones como no tengo nada en contra, pero ese pero, yo que soy profe de lengua, soy muy consciente de que pero es una negación de todo lo anterior, ¿no? Es una oración adversativa, si nos ponemos así un poco frikis en ese sentido, es una oración adversativa y el nexo niega todo lo anterior. Por lo tanto, ese pero para el colectivo LGTB significa que hay todavía muchos prejuicios alrededor de lo que es una persona LGTB y de lo que significa relacionarse siendo persona dentro del colectivo LGTB. ¿Cuáles son las razones sociales para la discriminación? Pues las razones sociales al final surgen siempre del mismo lugar que surgen el resto de las discriminaciones. Y yo he dividido esto en 4 espacios. Vale. Como podéis ver, sería patriarcado, heteronorma, cultura tradicional y en el caso de las mujeres se une misoginia y lesbofobia. ¿Por qué el patriarcado es el problema
en las cuestiones LGTBI? Pues porque el patriarcado al final es un sistema cultural donde las personas nos sentimos discriminadas siempre y cuando no cumplamos lo que es la norma patriarcal, ¿no? La norma patriarcal, según los estudios más feministas, sobre todo porque es desde el feminismo donde más se estudia el patriarcado, cumple la siguiente lista. Sería que la norma es el hombre blanco, heterosexual, del primer mundo, rico, es decir, hay como una norma y toda aquella persona que difiere en alguno de los puntos con lo que es la normalidad, ya sufriría un estado de discriminación. ¿Qué pasa? Claro, vemos casos como hombre blanco, cis, heterosexual, pobre, y ahí ya hay una discriminación. Hombre blanco, cis, homosexual, pues ya tenemos una discriminación. Pero claro, en mi caso que soy mujer, ya rompo la norma como mitad del mundo, porque además las mujeres somos un 51%, ¿no?, de la población, o sea que estamos en superioridad en número, pero el patriarcado pues nos somete y en este caso además yo uniría el hecho de no ser rica, porque como buena profesora pues rica no soy, y además sería homosexual. Entonces, ¿qué pasa con las personas LGTBI? Pues que a pesar de poder cumplir cierta normalidad patriarcal, siempre hay una parte que rompemos. Entonces, ahí se genera lo que llamamos la otredad, ¿no? La otredad. Esa otredad tiene mucho que ver con la cultura tradicional, ¿no? ¿Qué pasa con la cultura tradicional? Que la cultura tradicional está totalmente ligada al patriarcado y implica que existe todo un sistema cultural, económico, social, que rechaza automáticamente el tema de la homosexualidad. ¿Eso qué implica? Que al haber una norma, una cultura tradicional, se genera el término heteronorma. Y la heteronorma tiene que ver con el hecho, pues, por ejemplo, de que todo el mundo dé por sentado que una persona es heterosexual. Entonces, nos encontramos constantemente con que no tengo un problema porque seas LGTBI, pero en realidad el primer estadio es que yo jamás voy a considerar que eres una persona LGTBI. Sobre todo cuando tienes lo que en el colectivo se llama passing, ¿no? El passing es la cuestión que implica que no tienes pluma o no se nota que tú eres una persona LGTBI. Entonces, claro, cuando tú te encuentras ante esas situaciones de presentarte ante el mundo como una persona LGTB, la heteronorma da por sentado que tú no lo eres. O sea, es como que ya de por sí el patriarcado y la cultura tradicional está constantemente invisibilizando lo que considera fuera de la norma. Y eso pasa con todas las entidades sociales que difieren de la norma patriarcal, que como hemos dicho es hombre, cis, heterosexual, rico, occidental, o sea, hay muchas categorías. Y en el caso de las mujeres, pues sufrimos ya una doble invisibilización porque, como decía, pues tenemos la misoginia y en ese caso, además, en el colectivo LGTB ocurre que esto implica lesbofobia, porque incluso dentro de un colectivo donde ya existe una discriminación por el hecho de ser homosexual, pasa que hay pues situaciones en las que nos encontramos otra vez la reestructuración del patriarcado dentro de la colectividad. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos encontramos hombres cis homosexuales que adoptan lo que es la cultura patriarcal y pues generan mucha más discriminación dentro del colectivo. Bueno, ¿qué pasa? Claro, ser profe significa muchas cosas
Y ser LGTBI también significa otras tantas. Entonces, cuando nos encontramos en la doble situación de ser profe y ser del colectivo, pues tenemos que enfrentarnos a toda una serie de situaciones que son complejas, ¿no? Entonces, la primera es salir del armario en un claustro. Se supone que, bueno, como hemos dicho, la cultura española al menos debería permitir que libremente ser homosexual o una persona trans o bisexual no fuese un problema. Pero cuando llegas a un claustro, sobre todo para las personas que somos interinos, significa que constantemente tienes que estar saliendo del armario una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, lo cual genera un desgaste emocional bastante fuerte porque no sabes bien qué situación te vas a encontrar, ¿no? Volvemos a la ilustración de Teresa. No me importa, pero, a ver, no lo digas, ¿no? A mí me ha pasado de todo tipo, situaciones de todo tipo, cuando he dicho en un claustro que yo era abiertamente lesbiana. También es una cuestión de que hay gente que tiene muy fácil esconderlo, pero otros, que como en mi caso, no lo podemos esconder, porque ahora que están las redes sociales en abierto, en cuanto una persona, sea del claustro, o niño, o padre, o secretario, o lo que sea, te busca, en mi caso, pues yo salgo bastante en internet, entonces salgo con un montón de banderas LGTB y ya dicen, bueno, ya la profe es del colectivo, ¿no? Entonces, ocurre que en muchas ocasiones, que también esto hay que decirlo, no hay ningún problema, pero sí, en mi caso, que doy clase en Andalucía y que puedo encontrarme en un centro de un pueblo perdido, allí en la Sierra de Cazorla, me puede ocurrir que dentro del claustro pues haya un LGTBI-fobia. Entonces, hay gente que va con pies de plomo o que simplemente ni siquiera dice nada, va, da clase y ya, pero yo soy de la opinión de que la visibilidad protege. O sea, no es como antiguamente, en la época franquista, cuando la gente escondía plenamente su homosexualidad o su bisexualidad o su identidad en general, porque eso podía implicar un peligro. Creo que en la situación actual, ser visible es una forma de protegerse, porque al menos la gente tiene cierta conciencia de lo que, vale, a lo mejor les puede no parecer normal, que eso ya es una cuestión más tradicional, pero sí que la sociedad frena esos ataques homófobos, ¿no? Entonces, la educación, entre comillas, nos sirve de freno y ser visible, pues te quita un poquito de tener problemas, ¿no? Entonces, sí que puede ocurrir que sales del armario en un claustro y lo normal es que no pase nada. Luego es muy común que te miren raro y luego sí que puede haber casos de homofobia en los claustros. Pero yo siempre soy de la opción de que mostrarse con los compañeros siempre es necesario. Puede ser problemático, pero es plenamente necesario. Porque además da pie a que otras personas que igual pues no se sienten tan empoderadas. Yo no voy a hablar de valentía, sino que se sienten empoderadas o que a lo mejor pues tienen dudas, ¿no? Porque las dudas pueden surgir a cualquier edad. Hay gente que durante muchos años pues ha estado casada y luego sale del armario, pero le da vergüenza, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que el hecho de que una persona visible y consciente de pertenecer al colectivo LGTB lo diga abiertamente en cualquier grupo de personas, siempre es positivo, ¿vale? Que, claro, nosotros, el resto de trabajadores del mundo sale del armario en la oficina y bueno, pues es en la oficina y no pasa nada porque son compañeros y son adultos. Pero claro, nosotros teníamos el aliciente de que estamos tratando con adolescentes o con niños o con adultos también, porque en mi caso ahora este año doy clase en la escuela de idiomas, entonces la mayoría de mi alumnado son mayores de 25 años. Entonces, claro, en este caso es fácil, entre comillas,
pero cuando son adolescentes o cuando son niños, tenemos ahí el problema este del PIN parental, ¿no? Lo que se ha llamado el PIN parental, y el adoctrinamiento, que es una palabra que, bueno, hay mucho que decir al respecto. Podríamos decir, dejar correr ríos y ríos de tinta, ¿no? ¿Qué pasa con salir del armario en clase? Claro, tú cuando eres profesor te estás convirtiendo en referente. Y en referente porque eres la persona que está con esos niños, pues en el caso de infantil o primaria, pues estar más de 4 horas mínimo al día. En el caso de secundaria, bachillerato o escuela de idiomas, como en mi caso, vamos a poner que estás unas 4 horas a la semana. El caso es que estás 4 horas a la semana, vamos a poner, con esas personitas y claro, tú te vuelves parte de su mundo, pero no eres cualquier parte, sino eres la parte de la que beben, ¿no? De ti tú surtes de conocimiento a esas personas. Entonces, el hecho de que salgas del armario, pues implicaría las siguientes cosas. ¿Qué pasa? Cuando tú sales del armario como profesor, lo primero que pasa o lo primero que yo he sentido, sobre todo, es, no he sentido rechazo por parte de mis alumnos y de mis alumnas. Generalmente les choca, en mi caso, porque consideran que no cumplo el estereotipo de mujer lesbiana, porque tengo el pelo largo, porque, bueno, vengo de viaje y no me arreglo tanto, pero sí que suelo vestir bastante bien para venir a dar clase, etcétera. Entonces, puedo venir con un vestido, no sé, no cumplo con el estereotipo que tienen de mujer lesbiana butch, ¿no? Que es como se denomina a las mujeres con más pluma. O, por ejemplo, si el profesor es homosexual, masculino, pues si cumple lo que es el canon de masculinidad, siempre están los comentarios de, profe, pero eres lesbiana o profe, eres gay, pero no lo pareces, ¿no? Ese pero no lo pareces vuelve a ser una negación y una vuelta a la heteronorma desde un punto de vista infantil, ¿no? En el sentido de, como no eres el canon que tengo de ver en la tele o de, bueno, sobre todo ver en la tele, porque en los libros, aunque hay visibilización del colectivo LGTB, no se muestra tanto la pluma o no somos tan conscientes de la pluma, pero claro, en la tele sí. Y esos niños, si tú no cumples esa norma de pluma, de tener pluma, ya lo primero que hacen es negar tu identidad. Y dicen, no, no, venga, yo soy lesbiana, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay varias situaciones. Entonces, la primera es que te conviertas en referente. ¿Y qué significa eso? Pues lo primero que durante muchos años las personas LGTB no han visto a nadie cercano que fuese del colectivo. Entonces, rompes absolutamente con la idea de ser único en el mundo en tu rareza, ¿no? Porque claro, un niño LGTB o una niña LGTB lo que estás sintiendo constantemente es que él es el diferente. Porque a todo el mundo le preguntan si es chica, qué chico te gusta, o si es chico, qué chica te gusta. Y cuando eres pequeño y sientes que a ti no te gusta lo que te están preguntando, lo único que haces es retrotraerte y sentir que eres raro o rara. Y claro, ya empiezas a sentir cómo la fuerza de la cultura tradicional te está un poco machacando, ¿no? Entonces, el salir del armario como profe implica que esos niños ya no están solos, porque la profe ha dicho que le gustan las mujeres y a mí me gustan las mujeres. Entonces, automáticamente, todos los niños y niñas y niñes LGTB se acercan a tu clase automáticamente. Aunque no les des clase, aunque tú no les impartas docencia, tu clase se convierte en el punto arcoíris. A mí me ha pasado de alumnos que eran de otros cursos que de repente se me acercaban en el recreo y me decían, profe, pues yo es que
me gusta mi mejor amigo. Y yo, bueno, vale, pero ¿cómo te llamas? Es lo primero. Ah, no, yo soy, pues yo qué sé, un nombre, Pepe, de tercero C. Y yo, pero Pepe, yo a ti no te doy clase. Ya, pero no sé qué alumno de tu clase me ha dicho que tú eres lesbiana y entonces quería hablar contigo para saber cómo se lo dijiste tú a tus padres o cómo se lo tomaron tus amigos. ¿Y qué ocurre? Vale, tú te conviertes en el punto de referencia, pero además naturalizas. ¿Por qué? Porque ya no es el hecho de que todos los profes pueden decir, por ejemplo, la semana pasada hubo un puente, ¿no? El puente de mayo, y yo no sé vosotros, pero cuando yo era alumna siempre intentaba no dar clase. Yo era de esas alumnas que decía, hoy no me apetece dar clase y voy a hacerle preguntas incómodas al profesor para ver si perdemos tiempo. Y la pregunta típica en puente era, profe, ¿y tú qué has hecho este puente? Pues la mayoría me decía, a mí en mi caso, que mis profesores eran heterosexuales, pues alguno decía, he estado con mi marido de viaje, o hemos ido a un concierto, o cosas así. Pues, ¿qué pasa? Que yo digo, pues yo he estado con mi novia en Málaga. Y claro, de hecho, con novia, ha dicho novia, y escuchas un montón de vocecitas diciendo, sí, he dicho novia, y sí, está en Málaga, y de una forma natural, ¿no? Entonces, automáticamente, el profe es más libre y los niños y las niñas también son más libres, ¿no? Entonces es el punto de ser libre y hacerles libres. ¿Por qué? Porque si yo soy libre y me muestro como soy ante mis alumnos, lo que estoy generando es un espacio de confianza. Y cuando hay un espacio de confianza, se vuelve en un espacio seguro, ¿no? Que es algo que perseguimos tanto las mujeres como el colectivo LGTB de manera equidistante y por igual. El ser libre hace que naturalicemos todo el proceso y que ese alumnado que tenemos frente a nosotros sienta que con su profesor puede ser él mismo o ella misma. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando encontramos el tema del PIN parental, pues un padre o una madre retrógrada no querrá un avance. No querrá un avance porque ahí viene la palabra del pecado, que es el adoctrinamiento, ¿no? Automáticamente se nos puede acusar de adoctrinar, pero en realidad no estamos adoctrinando nada, sino que estamos haciendo que el mundo sea un poquito más tolerante, más libre, más natural y que las personas que están a nuestro alrededor sientan que viven en democracia de una vez por todas. Porque en un proceso, bueno, en una vida que sintamos que no somos libres para ser, sentir, amar, querer, todos los verbos que están relacionados con el colectivo LGTBI. Si no somos libres para hacer cada una de nuestras actividades, como decía, amar, querer libremente, obviamente no es un espacio democrático, porque se supone que entonces no somos iguales. Si yo vivo una discriminación, no soy igual a otros y entonces jamás seré libre y puede ser un problema para lo que viene socialmente en los años posteriores. ¿Qué pasa? ¿Cómo conseguimos en un espacio como la escuela que los niños empiecen a sentir pero no solo que, o sea, no solo que el niño LGTB se sienta libre, sino que las personas que están a su alrededor, que no son del colectivo, también sientan que esa persona puede ser libre y que no hay que juzgarla y demás, a pesar de que puedan tener un montón de inputs que le digan que esa persona es diferente y que hay que discriminarla, porque al final son los inputs que recibimos los que hacen que se genere la discriminación. Yo creo que la única forma posible para conseguir esto es a través de la cultura, ¿no? La educación y la cultura van de la mano y somos nosotros como profesores y profesoras los que tenemos que conseguir que la tolerancia y que la democratización sea para todos y todas. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Obviamente hay que acercar a autores LGTB, ¿no? Que eso es lo primero.
un profesor de lengua y literatura lo tiene súper fácil, sobre todo cuando llegas a un cuarto de la ESO, por ejemplo, por decir algo, y te encuentras la generación del 27, donde la mayoría de autores y autoras, las sin sombrero también, son lesbianas o gays, ¿no? Entonces es muy fácil llevar este tema a clase. Pero obviamente hay muchas más asignaturas donde también hay que hablar del colectivo LGTB, porque además la ley de educación nos obliga a hablar de la igualdad y además todos los centros docentes tienen el tema de la coeducación, ¿no? Entonces, hay que ser consciente de que aunque nuestra asignatura esté lejos de ese contenido social, ¿no? Porque a lo mejor pienso en una clase de mates o de ciencias puras, quizá hay gente que siente lejos este tipo de temáticas y dice, vale, ¿yo cómo lo meto? Bueno, pues hay profes dentro de la Federación Estatal que trabajamos un poco para seguir haciendo materiales, sobre todo. Además, hay un proyecto interesante en aras de construirse un poquito mejor, que favorezca este tipo de cuestiones, porque nos faltan materiales, pero es tan sencillo como decir, Juan y Pepe, que son pareja, han ido de compras y han comprado 3 manzanas, 5 peras, 6 melones y lo que sea, ¿no? Entonces, ya automáticamente solo el hecho de que aparezca en un espacio sería una forma de facilitar esa tolerancia. En el caso de lengua y literatura, pues bueno, lo tenemos mucho más sencillo porque a través de la literatura, de los textos, continuamente podemos hablar del tema. En mi caso, como os ha dicho Juanjo en la presentación, pues yo soy autora, bueno, soy más poeta que profe, siempre he dicho que yo estudié filología hispánica porque quería ser poeta. Entonces, toda la producción que tengo yo está ligada al colectivo y la llevo a clase. No porque quiera darme publicidad, sino porque considero que mis alumnos necesitan leer cosas actuales. En mi caso, yo escribo literatura social, por lo tanto, me da para una clase de tutoría, para una clase de lengua y literatura, para una clase de valores éticos, me da para hacer una unidad didáctica integrada, interdepartamental, con gente de historia y demás, o sea, da para mucho. Lo bueno de lengua y literatura es que la comunicación lo es todo para la sociedad actual. Entonces, tenemos que generar personas que estén dentro de la sociedad actual del conocimiento, pero siempre conscientes de lo que hay fuera de la pantalla, que aunque hoy estamos aquí dentro de una pantalla, es importante saber qué hay fuera. Entonces, pues claro, en mi caso hago activismo, aquí me tenéis leyendo un poema sobre patologización trans, porque además ese libro es Tránsito, que es el tercero que escribí, que habla sobre infancias trans. Yo llevo en todos mis poemarios, hay una mención al colectivo LGTB, aunque intente, aunque esté hablando de otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, mi segundo poemario se llama Redes y habla sobre redes sociales y sobre pues, la falsa felicidad a través de Instagram o el video marketing de las personas que venden su vida para ganar dinero a través de YouTube. Oh, son temas sociales que nos tocan a todos, pero sin embargo siempre hay algo del colectivo LGTB. Como también, en mi caso, he creado una editorial que se llama El Rey de Harlem, donde está María Pies de Zanahoria, que es un cuento infantil, donde aunque el tema principal es el animalismo y el veganismo, María vive en una familia homoparental interracial. O sea, es un cuento que es casi perfecto porque tocó todo lo que es la transversalidad, al contrario, ¿no? Rompiendo la cultura patriarcal de hombre blanco, rico, cis, heterosexual. En María Pies de Zanahoria no hay, creo, ningún hombre blanco, rico, cis, heterosexual, sino que se muestran todas las realidades. Aparte, ya como, aparte de activismo y cultura y literatura, una de las actividades más importantes, aparte de hacer las campañas con la Federación Estatal e inmiscuirme en el tema de la creación de materiales, es la creación de la primera Feria del Libro LGTBI de Málaga, que eso creo que ha sido uno de los actos más
en mi caso, activistas que he podido tener dentro de lo que es la cultura, porque abríamos un espacio seguro a todos los libros donde hay, aunque sea una mínima representación del colectivo LGTB. Y son libros que están escondidos detrás, ¿no? De las estanterías. Es cierto que poquito a poco ya hay autores como Nando López, por ejemplo, se me ocurre, que es bastante famoso ya a nivel mundial, cuyos libros obviamente son del colectivo LGTB, pero antiguamente lo que es el colectivo LGTB estaba escondido en la estantería de literatura erótica, a pesar de que fuese una novela policíaca, estaba en erótica porque había una persona gay o lesbiana. Entonces ya ni las personas trans aparecían, ahora sí. Por suerte hemos adelantado bastante con el tema de la ley y ya la literatura está haciéndose eco pues, de todas las realidades del colectivo. Y bueno, pues este espacio de la Feria del Libro sí que fue un acto muy interesante. Este año ya sería la tercera edición. Tuvimos que parar por el COVID, pero creo que es un espacio que debería estar integrado no solo ya dentro de lo que es la actividad del colectivo activista, de las asociaciones y demás, sino que sería interesante que en todas las bibliotecas de centro hubiese un punto arcoiris donde el colectivo LGTB, tanto de adultos, de profes, como de alumnado joven, tenga la opción de encontrarse ahí. Y bueno, por mi parte, yo he terminado ya, o sea que si queréis preguntar algo, por mi parte, yo dejo de compartir y ya está. Eso es lo que puedo decir. Pues, Elena, hay una pregunta. Bueno, más que ¿Sí? una pregunta, entiendo, es pues una reflexión o una evidencia de una experiencia de uno de los asistentes. Y nos ha transmitido que cuando se ha presentado en un claustro ha tenido más problemas con profesorado LGTB que no quiere que se les descubra, entre comillas, la palabra descubra. Sí, bueno, a ver. Yo en la campaña esta de espejos en las aulas conté una mala experiencia. O sea, es verdad que intentaron coger experiencias de los dos lados, positivas y negativas. Yo he sufrido en un claustro bullying LGTB. Entonces, soy consciente de que puede ser muy complicado llevar eso adelante, sobre todo cuando a lo mejor tienes una vacante del curso completo y te encuentras con que la primera torta que te llevas en la frente viene de tus propios compañeros y compañeras. Es cierto que hay personas LGTB que están armarizadas dentro de lo que es el espacio sociolaboral, por eso pues bueno, incluso los sindicatos están moviéndose ahora en este tema. Por ejemplo, UGT ha creado una sección exclusivamente de diversidad LGTB, que es muy interesante porque además la semana del 22, creo, hay unas jornadas de diversidad en el trabajo aquí en Sevilla. Entonces, los sindicatos son conscientes de que puede ser que sean tus propios compañeros LGTB o no LGTB los que pues te generen un problema. Yo sé que eso es muy complicado, pero aún así creo que es una cuestión ya personal. El hecho de que tú seas libre y que los demás decidan no serlo, no significa que tú tengas que dejar de ser tú. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que siempre es bueno demostrar quién eres. Es que al final, si nos escondemos y dejamos de ser visibles, lo que estamos haciendo es maltratarnos a nosotros mismos. Entonces, psicológicamente, esto va a ser un problemón, porque si tú te sientes maltratado, automáticamente lo que ocurre es que no vas a hacer bien clase, ni vas a poder estar bien, te va a generar un estadio de ansiedad, ¿no? Y bueno, pues no vas a ser buen docente. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos docentes por vocación y no por
Bueno, sí, por dinero, ¿no? Pero porque al final todos trabajamos por dinero, pero te quiero decir que ser docente es algo vocacional y si no nos sentimos, no podemos ser nosotros mismos en nuestra vocación y en nuestro espacio seguro, obviamente eso no va a funcionar. O sea que yo animo a la gente que pertenezca al colectivo a que sea visible y más que nada porque va a ayudar mucho al alumnado. Entonces, si alguna persona del claustro que sea LGTB no se sienta a gusto con que tú te visibilices, es su problema. Pero tú tienes una labor social con tu alumnado y hay que cumplirla. Entonces, no hay mucho que discutir. Efectivamente, bueno, pues hay algunos mensajes de agradecimiento en el chat de preguntas y respuestas y, bueno, pues dicen que eres un ejemplo y efectivamente pues pone de manifiesto la importancia de tener referentes y de ser visible en el claustro, porque efectivamente pues una forma pues de difundir y de que no y de normalizar la situación porque no pues no hay pues entiendo que es que cada uno es como es y ya está. También creo que es muy importante lo que has comentado con referencia a la literatura LGTB y llama mucho la atención cómo se ponía o cómo esta literatura se clasificaba literatura erótica, que no tiene nada que ver, pero bueno, llama mucho la atención. A ver, la suerte que hemos tenido siempre es que Lorca era abiertamente gay y nadie podía negarlo, fuese en la época de Franco o posteriores. Entonces, que Lorca era gay se decía incluso en la época franquista. Lo que pasa es que, claro, luego venía el comentario de sí, lo mataron por rojo y por maricón. No, además es que a mí eso me lo han dicho en un pueblo, de ese fue el que mataron por rojo y por maricón. Y claro, yo digo, estoy en el siglo XXI, se me abren los ojos así como platos y digo, ay, por favor, vamos a dejar esto un poquito atrás ya. Pero bueno, siempre hemos tenido por lo menos referentes de homosexualidad masculina que eran intocables, ¿no? Intocables. Pero sí es verdad que los sonetos del amor oscuro, que eran los sonetos LGTB de Lorca, porque los otros se hablaba desde la experiencia de la heteronorma, eso no se leían nunca. Entonces, lo que tenemos que hacer los profes es decir, vale, sí, Lorca era gay, pero es que Cernuda también, y Jaime G. de Viedma también, y Gloria Fuertes también, que no, porque la leemos un montón y, nadie lo dice, o Carmen Conde, o bueno, hay mil millones de autores LGTB, o decir que en la Celestina hay una escena homoerótica entre Celestina y una de las prostitutas donde la toca y hay un placer sexual. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para que para que se caiga en la cuenta de que estábamos ahí. Otra cosa es que no se quisiera ver, pero que estábamos ahí y que hemos existido siempre y que ya ese comentario de es que ahora hay mucho maricón, ¿no? O hay mucha bollera. No, ha habido siempre, pero hay que Sí, se ha saber que ocultado, estaba. sí, sí, sí. Claro, se ha ocultado, pero por la propia cultura, porque esa escena de la Celestina que estaba ahí desde el siglo XV, nadie ha dicho que era una escena lésbica hasta que una persona que hacía estudios queer dijo, oye, que es que te está masturbando. Entonces, claro, todo eso hay que decir, oye, fíjate aquí que aunque sea sugerente, está, o por ejemplo se me ocurren los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz a la Virreina de México, donde la propia Sor Juana en un verso viene a decir que el amor no tiene ni género ni sexo. Y lo dice abiertamente, en el siglo XVII una monja. O sea, que claro, son cosas que dices, Que hay que saber leer con hay un que poco de saber espíritu leer, por crítico, supuesto, eso pero es. como en todos Sí, lados. sí, sí, O sí, sí. sea, todo es una exégesis y hay que tenerla en cuenta, pero hay que visibilizarlo y hacer caer en la cuenta de que estamos, de que existimos. Entonces, creo que es eso y bueno, que es una Pues cuestión de los profes el poder llevarlo al aula.
Sí, que forma parte indudablemente también del currículum. Ujú. Pues nada, Elena, muchísimas gracias de verdad Muchas por gracias. abrir estas jornadas, que no siempre es fácil romper el hielo, y más cuando es así, pues en online. Así es que muchísimas gracias de verdad por haber querido participar con nosotros y colaborar con nosotros.